Un saludo a todos. Ahora vamos a ver la última unidad de Contabilidad 1, Plan 2019, de la carrera de Contador Público Nacional, y el título de esta unidad es Informes Contables. Específicamente se relaciona con la base de información que proporciona todo el sistema contable que estuvimos viendo hasta ahora, y vamos a ver cómo se muestra. Esto es un tema que van a profundizar en materias futuras, especialmente en Contabilidad 3. Van a ver el detalle de los informes contables y bueno, todas las cuestiones que hay que tener en cuenta. Nosotros acá nos vamos a limitar a mostrarles a ustedes los formatos y el modo en el que la contabilidad resuelve su producto final y lo entrega a los usuarios para que tomen su. Los requisitos de la información contable surgen del marco conceptual de las normas contables argentinas, específicamente de la resolución técnica número 16. Yo les remito a su lectura a la resolución técnica. Es el capítulo o el apartado número 3 de la resolución técnica número 16. Les pido que vayan a leerlos, porque allí cada uno de estos atributos y restricciones de la información contable, que son muy importantes, porque todo lo que hagamos en los estados contables de la empresa tienen que estar referenciados a cumplir con estos atributos y estas restricciones de la información contable. No son una mera enunciación de una aspiración de lo que quisiéramos que sean los estados contables. Son verdaderas normas que tenemos que tener como punto de referencia cuando tengamos una duda respecto a cómo mostrar una determinada información, no solo desde el punto de vista de cómo mostrarla desde el punto de vista de la medición contable o de la evaluación, sino también de la forma en la que tenemos que mostrar y explicar y detallar lo que queremos mostrar en los estados contables. Los atributos son básicamente 5: pertinencia, confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad. Y el de confiabilidad está dividido en dos grandes grupos, que son aproximación a la realidad y verificabilidad. Y aproximación a la realidad está subdividido con 3 subrequisitos, que son esencialidad, neutralidad e integridad. Este requisito de confiabilidad, y pongo hincapié en él, es el requisito que tenemos que tener en cuenta a los fines de determinar si un elemento debe formar parte del activo o pasivo de la empresa. Recuerden que dijimos que los requisitos para poder incorporar un elemento al activo o al pasivo de la empresa es que cumpla con las definiciones de activo o de pasivo, y que además se le pueda aplicar una medición contable que cumpla con el requisito de confiabilidad. O sea que debe cumplir con estos subrequisitos que forman parte del requisito de confiabilidad. Y las restricciones son una cuestión vinculada a la posibilidad o no, o el mayor grado de exactitud que podemos tener al aplicar los atributos. Y está la restricción de oportunidad, que quiere decir básicamente que la información contable tiene que llegar en el momento necesario para que sirva para tomar las decisiones. Si llega tarde, entonces en realidad la información contable no cumple con los atributos que están establecidos del lado izquierdo. Equilibrio entre costos y beneficios. Bueno, básicamente se refiere a que muchas veces el costo de obtener determinada información es superior a el beneficio que eso va a entregar, pero básicamente las normas contables lo que dicen es que no debe dejar de cumplirse una norma contable usando un argumento de que el costo es demasiado elevado, salvo que específicamente la norma contable lo pueda permitir. Y hay algunos pequeños y muy escasos casos en los que la norma contable dice que si obtener determinado elemento de información es muy costoso, puede utilizarse otro criterio distinto. Son casos muy muy contados. Impracticabilidad se refiere a la imposibilidad fáctica de poder llevar a cabo un determinado procedimiento. De todos modos, reitero, vayan al capítulo o apartado 3 de la resolución técnica número 16, y allí están detalladas las definiciones y los elementos que conforman cada uno de estos atributos y restricciones. Bueno, a nivel de información contable y a partir de las normas contables y también de normas legales como la
ley 19.550 de sociedades, tenemos 4 estados contables básicos. El estado de situación patrimonial, que también se suele llamar balance general, que surge de la resolución técnica número 8 y del artículo 63 de la ley 19.550, que es el que muestra la situación del activo, del pasivo y del patrimonio neto de la empresa en forma resumida, con la idea de que se muestre ese balance o ese estado de situación patrimonial con los grandes rubros y los grandes números para tener un primer vistazo de la situación de la empresa. Luego, el segundo estado básico es el denominado estado de resultados, que en el caso de los entes sin fines de lucro se llama estado de recursos y gastos, pero básicamente es el estado que muestra el resultado del ejercicio económico de la empresa. Surge de la RT8 y del artículo 64 de la ley, y en el caso del estado de recursos y gastos de la resolución técnica número 11. El tercer estado básico es el estado de evolución del patrimonio neto, que lo que muestra es cómo evolucionó el patrimonio neto desde el inicio del ejercicio hasta el cierre del ejercicio. O sea, muestra en detalle todos los movimientos que tuvo ese patrimonio neto a lo largo del ejercicio, como por ejemplo aportes de los propietarios, retiros de los propietarios, el resultado del ejercicio que se acumula a los resultados acumulados, la constitución o desafectación de reservas, en fin, todo movimiento que haya habido desde. Y explica en definitiva por qué el patrimonio neto pasó de un número determinado al inicio del ejercicio a otro número y a otra composición al final del ejercicio. Y por último, el cuarto estado básico es el estado de flujo de efectivo, que también surge de la resolución técnica 8, que lo que muestra es la evolución financiera del ente a lo largo del ejercicio. Se centra en detectar los movimientos del efectivo y los equivalentes de efectivo durante el ejercicio. Por lo tanto, parte del efectivo y sus equivalentes al inicio del ejercicio muestra todos las fuentes u orígenes del efectivo y todas las salidas y las aplicaciones de ese efectivo, y llega al saldo del efectivo y equivalente, por supuesto, al cierre del ejercicio. O sea que explica la evolución financiera de la empresa dentro del ejercicio. Bueno, una aclaración importante es lo que dice ahí al final, que es que todos estos estados, los 4 estados contables básicos, deben ser preparados en forma comparativa con el ejercicio anterior. ¿Eso qué significa? Que todas las cifras deben ponerse en doble columna. La columna de la izquierda representa el año en curso que se está informando, y la columna de la derecha los saldos o los movimientos, depende del estado del que estemos hablando, porque acá hay algunos estados que son estáticos, como el estado de situación patrimonial, pero hay estados que son dinámicos, como sería el estado de resultado, el estado de evolución de patrimonio neto o el estado de flujo de efectivo. Entonces, bueno, la columna de la izquierda tendrá los saldos o los movimientos correspondientes a este ejercicio, y la de la derecha, que es la comparativa, tendrá los saldos o movimientos de cada línea correspondientes al ejercicio anterior. Esto permite que cuando uno visualice un estado contable al cierre de un ejercicio, tenga por lo menos para comparar con los números equivalentes o de los mismos rubros en el ejercicio pasado. Bueno, el primero de los estados contables básicos es el estado de situación patrimonial, como les digo, también llamado balance general. Fíjense que lo que tiene es la estructura T típica de la contabilidad, donde del lado izquierdo está el activo y del lado derecho está todo el esquema de financiación de ese activo, o sea, el pasivo y el patrimonio neto, que está en la parte de más abajo. Si nos fijamos, el activo está dividido en 2 grandes grupos, que son los activos corrientes y los activos no corrientes. Esto significa que tenemos una separación de lo más líquido, que va primero, que son los activos corrientes, que son los que se espera se van a convertir en efectivo dentro de los próximos 12 meses posteriores al cierre del ejercicio, y los activos no corrientes, que son los que no entran dentro de la categoría anterior y que se supone que son activos que se espera que estén más de un año formando parte del patrimonio de la empresa.
Dentro del activo corriente vemos la secuencia de los rubros, y esa secuencia es una secuencia que está en orden de liquidez. Primero están los más líquidos en la parte superior, y en la medida que van siendo un poco menos líquidos van siguiendo más abajo. Entonces tenemos caja y bancos como primer rubro, inversiones temporarias, créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, otros activos, y ahí tenemos un subtotal que es el activo corriente. Luego viene el activo no corriente. Allí tenemos créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio, porque puede ser que tengamos bienes de cambio que esperemos que se vayan a convertir en efectivo más allá de los 12 meses, entonces pueden ser no corrientes. Bienes de uso, fíjense que este rubro es exclusivo del activo no corriente, porque se supone que los bienes de uso van a estar en el activo más allá del próximo ejercicio. Participaciones en sociedades, otras inversiones que son inversiones permanentes o de largo plazo, los activos intangibles y otros activos no corrientes, obviamente. Vuelvo un poquito al principio del activo no corriente. Ahí tenemos también créditos por venta y otros créditos, porque eventualmente puede ser que hayamos hecho ventas cuya cobranza se espere más allá de los 12 meses. Supongamos hicimos una venta en 18 cuotas, bueno, probablemente las últimas cuotas van a vencer seguramente después de los 12 meses, por lo tanto deben estar clasificadas como no corrientes. Bueno, y al final tenemos, por supuesto, el total del activo no corriente, que sumado al total del activo corriente nos da el total del activo. A la derecha tenemos el pasivo, también dividido entre corriente y no corriente, y dentro del corriente y no corriente hay una gran división que es entre deudas y previsiones. Y dentro de deudas tenemos una clasificación de las deudas, donde tenemos las comerciales, que serían las deudas con proveedores, los préstamos, que surgen de dinero tomado en calidad de préstamo, que es distinto a las comerciales, porque las comerciales generalmente provienen de la adquisición de bienes o servicios. En cambio, los préstamos se diferencian de los anteriores porque lo que hemos recibido es una cantidad determinada de dinero, en general de entidades bancarias, pero no necesariamente tiene que ser un banco. Luego están las deudas por remuneraciones y cargas sociales. Allí estará toda la deuda por los sueldos, aguinaldo, provisiones para aguinaldo que puedan existir, depende de la fecha del cierre del ejercicio. Tenemos las cargas fiscales, que son las deudas por impuestos, los anticipos que hayamos recibido de clientes son parte de las deudas, los dividendos a pagar que pueda haber decidido la sociedad y que todavía al cierre del ejercicio no se pagaron, y otras deudas. Esto tira un subtotal de deuda, y luego viene un capítulo llamado de previsiones, donde va una sola línea, y luego tenemos el total del pasivo corriente. Luego el pasivo no corriente, acá no lo detalla, pero tiene la misma estructura que el corriente. ¿Y cuál es la diferencia? Al igual que en el activo, en el pasivo corriente tenemos todas las deudas que ya están vencidas o cuyo vencimiento operará dentro de los próximos 12 meses, y no corrientes serán aquellas cuyo vencimiento operará más allá de los próximos 12 meses respecto al cierre del ejercicio. Luego sumamos el activo corriente, el total del activo corriente, del pasivo corriente, perdón, y del pasivo no corriente, y tenemos el total del pasivo. Y fíjense que después aparece patrimonio neto como una sola línea. ¿Por qué hay una sola línea? Acá no tiene sentido hacer un detalle, porque la idea de este estado es que sea un estado resumido para que en una sola hoja tengamos un pantallazo de la situación patrimonial, y entre paréntesis hace referencia al estado respectivo. ¿Cuál es el estado respectivo? El estado de evolución de patrimonio neto. O sea que si yo quiero ver los detalles relativos al número que vamos a poner ahí, me tengo que dirigir al otro estado básico que se llama estado de evolución del patrimonio neto. Fíjense que, como les dije, cada rubro tiene dos columnas, una para el ejercicio actual y otra para el ejercicio anterior. La del ejercicio actual siempre va a la izquierda y la del ejercicio anterior siempre va a la derecha. En el encabezado del estado va la denominación de la entidad y también la referencia a la fecha de cierre del ejercicio. Entonces ahí dice estado de situación patrimonial y ahí dice 31 del 12 del 2019, supongamos, o cualquiera sea la fecha del ejercicio. Otra cuestión antes de pasar a ver otro estado es que, si ustedes ven, en cada línea
por ejemplo, caja y banco, inversiones, crédito por ventas, dice nota, punto suspensivo, que ahí el punto suspensivo va reemplazado por el número de nota que corresponde, y en algunos casos dice y anexo, o puede llegar a decir anexo solo sin nota, depende del rubro. Esas notas o anexos son las denominadas información complementaria, o sea, son los datos de detalle que este estado no muestra, porque si yo quiero verlos tengo que recurrir ya sea a la nota o a ese anexo donde me aparece el detalle. Supongamos, en inversiones temporarias yo puedo tener quizá moneda extranjera, plazos fijos, alguna acción que cotiza en bolsa. Bueno, ese detalle del contenido no me aparece en este estado. Acá me aparece un solo renglón por el total. Pero si yo voy a la nota y al anexo, allí en esas notas y anexo voy a tener la apertura de detalle que no tengo en el propio estado, porque reitero, el objetivo del estado es mostrar de manera resumida la situación patrimonial y financiera de la empresa. Bueno, ahora vemos el segundo estado contable básico, que se llama estado de resultados, que suministra información de las causas que generaron el resultado del periodo del ente. Bueno, como siempre, en la parte superior, en el encabezado, está la denominación, el nombre de la entidad, el título del estado, en este caso estado de resultados, y fíjense que dice por el ejercicio anual finalizado en tal fecha, digamos, ahí va la fecha, día, mes y año, y aclarando que es comparativo con el ejercicio anterior. Como verán, hay dos columnas, la del ejercicio actual es la de la izquierda y a la derecha la del ejercicio anterior, y este estado empieza con las ventas netas del ejercicio. ¿Qué significa ventas netas? Son las ventas menos aquellos gastos necesarios o aquellos devoluciones, por ejemplo, de ventas o bonificaciones sobre ventas. Es el número final de las ventas neto de devoluciones y de bonificaciones. Luego está el costo de los bienes vendidos, costo de las mercaderías vendidas o costo de los productos vendidos, y la diferencia entre ambos se denomina ganancia o pérdida bruta. Es el llamado resultado bruto, que puede ser positivo o negativo. Por eso ahí dice ganancia y entre paréntesis dice pérdida, porque si el resultado fuese negativo, aparecería entre paréntesis en la columna correspondiente. Fíjense que, por ejemplo, el costo de bienes vendidos o servicios prestados hace referencia a un anexo que deberá estar numerado si yo quiero ver el detalle de cómo se ha calculado ese costo y la variación de las existencias y las compras que se hicieron en el ejercicio. Básicamente en ese anexo lo que se muestra es la clásica fórmula que ustedes conocen para la determinación del costo de bienes vendidos, que es la existencia inicial más compras netas menos existencia final, costo de mercaderías vendidas. Luego viene una línea que no vamos a entrar mucho en detalle, que es el resultado por evaluación de bienes de cambio a valor neto de realización. BNR significa valor neto de realización, que eso es la cifra que surge de el haber medido algún activo a valor neto de realización. Entonces allí iría la diferencia entre el costo original de ese bien y el valor que surge de aplicarle el criterio de medición valor neto de realización. No vamos a entrar más en detalles, pero bueno, eso va en ese lugar. Luego tenemos los gastos de comercialización, los gastos de administración, los otros gastos. Fíjense que todos hacen referencia a un anexo en el cual aparecerá el detalle de cuáles son nuestros gastos de comercialización, de administración y los otros gastos. Luego tenemos los resultados de inversiones en entes relacionados. Esto se refiere a los resultados que surgen de las inversiones que tenemos en el activo no corriente, vinculadas con entes con los cuales tenemos control o influencia significativa. Después están los resultados de otras inversiones y luego los resultados financieros y por tenencias, que pueden estar divididos entre los generados por el activo y generados por pasivo. O sea, podemos tener, por ejemplo, intereses generados por un activo o intereses generados por un pasivo, que generalmente son pérdidas y las primeros son ganancias. Acá, en lugar de decir intereses ganados o intereses perdidos, la referencia hace a el rubro que generó esos intereses, que puede ser un rubro del activo o un rubro del pasivo. Luego de deducidos todos los gastos, tenemos los otros ingresos y egresos, que son las actividades secundarias, las actividades que no fueron parte de la actividad principal.
y eso determina una línea de resultado que se denomina ganancia o pérdida, entre paréntesis, antes del impuesto a las ganancias. Luego se pone el impuesto a las ganancias que corresponde al resultado del ejercicio, y allí obtenemos por fin el resultado de las operaciones que continúan. Yo acá me olvidé de decirle que acá hay dos grandes capítulos, que son las operaciones que continúan, que es el rubro A que está arriba, y por otro lado están las operaciones que descontinúan, o sea que son operaciones que se muestran por separado porque se supone que no se van a repetir en el futuro, porque corresponden a operaciones que dentro del ejercicio ya se decidió que no van a continuar en el futuro. Entonces, para favorecer la comparabilidad de los estados contables de un ejercicio a otro, hay como dos grandes capítulos, que es como tener dos estados de resultados en uno para todas las operaciones que son habituales y que se espera que van a continuar, y el otro capítulo con las operaciones que están descontinuadas o discontinuadas, que van por aparte y en la parte inferior. Y al final hay una última línea que lo que tiene es el resultado del ejercicio, la ganancia si es positivo, o entre paréntesis si es pérdida del ejercicio. Y luego hay una información básica que no es obligatoria para todos los entes, solo para algunos, que es el resultado por acción ordinaria. O sea, básicamente consiste en dividir el resultado total del ejercicio por el número de acciones que tiene la empresa para determinar cuánto ganó cada acción a lo largo del ejercicio. Bueno, el tercer estado básico que vamos a ver es el estado de evolución del patrimonio neto, que informa la composición del patrimonio neto y las causas de los cambios acaecidos durante los periodos presentados en los rubros que lo integran. También surge de este modelo de la resolución técnica número 8. En el encabezado, como siempre, la denominación de la entidad, el nombre del estado, fíjense, estado de evolución del patrimonio neto, y luego dice por el ejercicio anual finalizado, y ahí va la fecha, 31/12/2019 o lo que sea, comparativo con el ejercicio anterior. Fíjense que a la derecha los totales de cada línea están divididos entre ejercicio actual y ejercicio anterior. Básicamente la estructura de este estado, desde el punto de vista horizontal, arranca con una primera línea que dice saldos al inicio del ejercicio y termina con una línea que dice saldos al cierre del ejercicio. O sea que de arriba hacia abajo lo que vamos a mostrar en cada línea son los movimientos que tuvo cada uno de los elementos que componen el patrimonio neto. Y yendo a los elementos del patrimonio neto, lo tenemos dividido en dos grandes capítulos. Uno llamado aportes de los propietarios, donde tenemos el capital social, ajustes que puede haber tenido ese capital, aportes irrevocables que puedan haber hecho los socios de la empresa, las primas de emisión que puedan estar surgiendo de esos aportes, y el total de lo que serían los aportes a los propietarios. Y luego, del lado de los resultados acumulados, tenemos por un lado las ganancias reservadas, entre las que se destaca la reserva legal, pero también hay columnas para otras reservas, que pueden ser reservas facultativas de la empresa o reservas estatutarias, o sea, definidas en el estatuto pero que no surgen de la norma legal. Tenemos los resultados diferidos, que es una cuestión que ustedes van a ver en las materias siguientes más en detalle. Y por último, los resultados no asignados, que son los resultados acumulados que nosotros veníamos viendo a lo largo de las clases, que acá se denominan resultados no asignados. Luego tenemos un nuevo total que acumula todos los resultados acumulados, todas las reservas, más los resultados diferidos, más los resultados no asignados. Y la suma de los dos totales, de aporte de los propietarios y de los resultados acumulados, es el total que aparece a la derecha para el ejercicio actual o el ejercicio anterior. Y luego, horizontalmente, si vemos cada línea, ustedes la pueden ver más en detalle, pero ahí están todos los movimientos que puede haber habido de entrada y salida de cada una de los rubros que aparecen, o los elementos que aparecen en las diferentes columnas. Por lo tanto, este estado se va armando con signos más, signos menos. En general, en la contabilidad, en los estados contables, en lugar de poner signos menos, usamos paréntesis. Cuando vemos un número entre paréntesis, consideramos que es un número negativo, y vamos jugando. Entonces, partiendo del saldo inicial, por ejemplo, del capital social, podemos sumarle los nuevos aportes de capital que haya habido, o restarle disminuciones de capital que pueda haber habido, que bueno, no es un caso muy común, y por suma algebraica de cada columna llegamos al saldo al cierre del ejercicio.
El total a la derecha que figure debajo de la columna actual y debajo de la columna anterior tiene que coincidir exactamente con la línea que vimos en el estado de situación patrimonial que decía patrimonio neto según estado respectivo. Ese total que se pone en el estado de situación patrimonial surge de este estado. O sea, los dos números que están abajo a la derecha tienen que ser exactamente los mismos números que estén en la línea que se llama patrimonio neto en el estado de situación patrimonial. El último estado de los 4 estados contables básicos es el llamado estado de flujo de efectivo, que muestra la variación de la suma del efectivo, que en realidad está conformado por el efectivo propiamente dicho, o sea, por la cuenta caja, y otros denominados equivalentes de efectivo, que son aquellos que se mantienen para cumplir compromisos de corto plazo más que con fines de inversión u otros propósitos, que podrían ser algunas inversiones de muy corto plazo que se tengan, o también en este caso moneda extranjera que rápidamente uno la puede convertir en efectivo. Todos esos componentes son lo que se denominan el efectivo o equivalentes de efectivo, y lo que busca este estado es mostrar cómo evolucionó en el año desde el saldo inicial hasta el saldo final de este efectivo más sus equivalentes, y cuáles fueron los conceptos por los cuales entró efectivo y salió efectivo. Y acá tenemos el modelo, como siempre en el encabezado la denominación de la entidad, el nombre del estado, estado de flujo de efectivo. Hay diferentes métodos de exposición, en este caso es un método directo el que estamos mostrando, existe otro que es un método indirecto, es un tema que ustedes van a ver muy bien en la materia contabilidad 3, pero por lo menos nosotros queremos mostrarles cuál es el formato de este estado. Fíjense que esto tiene dos grandes capítulos. Un capítulo superior que dice variación neta del efectivo. Recordemos que cuando hablamos de efectivo más equivalente de efectivo, de acuerdo a lo que definimos en la filmina anterior. Fíjense que dice efectivo al inicio del ejercicio. Bueno, están las columnas de este ejercicio y el anterior. Bueno, ahí hay una posibilidad de que haya un ajuste de ejercicios anteriores, que no viene al caso. Luego tenemos efectivo al cierre del ejercicio, y por diferencia entre el efectivo al inicio y el efectivo al cierre tenemos el aumento o la disminución neta del efectivo. Todo eso puede tener alguna nota explicativa que estará enumerada allí y que es parte de la información complementaria. Luego el segundo capítulo es explicar ese aumento o esa disminución del efectivo que mostramos en ese primer capítulo. Vamos ahora a ver las causas de las variaciones del efectivo. Y estas causas de las variaciones del efectivo están divididas en 3 tipos de actividades. Las que provienen de actividades operativas, las que provienen de actividades de inversión y las que provienen de actividades de financiación. Y tenemos por último los resultados financieros y por tenencia generados por el propio efectivo, que esta línea se utiliza en aquellos casos en los que los estados contables se preparan de acuerdo al modelo de moneda homogénea que ya vimos en el capítulo anterior. Si no trabajamos con el esquema de moneda homogénea, no aparecerá este último capítulo de resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y sus equivalentes. Bueno, dentro de las actividades operativas tenemos los cobros por ventas. Fíjense que no dice ventas de bienes y servicios, acá dice cobros por ventas. Ese número surge de transformar las ventas del ejercicio en ventas cobradas. En este estado vamos a mostrar no el total de ventas, sino el total de las ventas cobradas dentro del ejercicio. O sea que puede ser que las ventas que hayamos hecho en el último mes del ejercicio que todavía no cobramos no aparezcan en este estado, y que sí aparezcan, por ejemplo, cobranzas de ventas del ejercicio anterior que se hicieron en este ejercicio. Con ese mismo concepto tenemos la parte de pagos por bienes y servicios, o sea que acá no están las compras de bienes o servicios, sino los pagos por esas compras de bienes y servicios, lo pagado al personal y por cargas sociales, los pagos de intereses, pagos de impuestos a las ganancias, cobro de intereses, en fin. Y bueno, y ahí tenemos un subtotal de operaciones ordinarias y tenemos otro total para alguna operación extraordinaria que pueda haber habido, que habrá que explicarlo en una nota.
El flujo de efectivo de actividades de inversión, fíjense que dice pagos por compra de bienes de uso, cobros por venta de bienes de uso, pagos de adquisición de participación en otro ente, o sea, adquisición de acciones. Siempre fíjense que dice pago, no se refiere al monto de la compra del bien de uso, sino a lo pagado. O sea, supongamos que compro una camioneta para la empresa y la pagamos en un crédito a 18 cuotas. Bueno, acá van a figurar las cuotas que hayamos pagado. Las cuotas que no hemos pagado no van a aparecer acá. En el activo vamos a tener el bien de uso por el 100% de su valor, y en el pasivo tendremos las cuotas a pagar. Pero acá lo que vamos a notar es la parte pagada de los bienes de uso dentro del ejercicio. Luego, actividades de financiación. Tenemos, por ejemplo, cobros por emisión de obligaciones negociables, o sea, emisión de títulos de deuda propios de la empresa, cobro de aportes en efectivo a los propietarios, o sea, se refiere a lo efectivamente aportado por los propietarios por nueva suscripción de acciones, cobros de préstamos tomados, pagos por reembolso de préstamos, pagos de efectivo. Todas estas enumeraciones en realidad son ejemplificativas dentro del modelo, pero cada empresa puede tener sus movimientos de ingreso o salida de efectivo, causas de las variaciones dentro de estos grupos que deberá mostrar dentro del Estado. Y al final, la suma algebraica de este segundo gran capítulo, que está, como recuerden, que se llama Causas de la variación del efectivo, y que está dividido en actividades operativas, de inversión, de financiación, y eventualmente resultados financieros y por tenencias generados por el efectivo y los equivalentes de efectivo. La suma algebraica de todo esto nos tiene que dar el aumento o disminución del efectivo, que es la misma cifra que surge del subtotal que salió del primer capítulo, que es llamado variación neta del efectivo. Por lo tanto, en el primer capítulo lo que decimos es, bueno, ¿cuánto efectivo teníamos al inicio, cuánto tenemos al cierre? Por diferencia entre ambos, ¿cuánto varió? ¿Cuánto aumentó o bajó? Y el segundo capítulo, más largo, que está abajo, me explica ese mismo número de cuáles fueron las causas que generaron esas entradas y salidas de efectivo para tener esa variación. Bueno, por último vamos a hablar un poquito de lo que es la información complementaria. Yo ya les dije antes, cuando veíamos los estados contables básicos, que esos 4 estados contables básicos están centrados en un principio que es el de mostrar de manera resumida lo que pretende mostrar cada uno de ellos: la situación patrimonial, la evolución del patrimonio neto, los resultados del ejercicio o el flujo de efectivo. Y ustedes han visto que prácticamente en cada línea había entre paréntesis la referencia a una nota o algún anexo. Esas notas y anexos son básicamente lo que constituye la información complementaria de los estados contables, que son, como les dije, las notas y los anexos. Existe otra información que en realidad no forman parte específicamente de los estados contables, pero que son información que ayudan a comprenderlos, que son, por ejemplo, la memoria que exige el artículo 66 de la ley 19.550, el informe del síndico, que es el órgano de control que surge también del artículo 234 de esa ley, y también está el informe del auditor, que es la opinión de un profesional independiente sobre la razonabilidad de la situación patrimonial, financiera y económica que muestran los estados contables, que también son parte de la lectura obligada dentro del marco de los estados contables.